Vamos a continuar con este estudio que hemos iniciado acerca de los atributos de Dios. Hoy vamos a la clase número 18 y en esta clase número 18 vamos a continuar con el atributo de la santidad de Dios. Vamos a ver este atributo de la santidad de Dios, que hoy sería la tercera parte de este tema de la santidad. En las clases anteriores nosotros hemos definido la santidad de Dios como lo siguiente: Dios está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor, ¿sí? Y estuvimos haciendo un fuerte énfasis en este aspecto de la separación, de que Dios está separado del pecado, que Dios es totalmente distinto a su creación, distinto a nosotros, totalmente diferente a cada uno de nosotros y está totalmente separado, sí, está separado del pecado, separado del mal, etcétera, sí. Y esta separación, explicábamos en las clases anteriores, tiene que ver precisamente por ese atributo de Dios, porque Dios es santo. Al ser un Dios santo, que no puede tolerar el pecado, que no puede permitir el pecado, que no puede relacionarse con el pecado, entonces este Dios santo no se puede relacionar con el pecado, ¿sí? No puede haber nada que Él pueda tolerar, permitir o disimular el pecado. Donde Dios vea pecado, ahí Dios no puede relacionarse. Entonces, esta separación de este Dios santo está basada entonces en esta característica, en este atributo, en esta propiedad de la santidad, y en base a que Dios es santo, Él no se puede relacionar con aquello que tenga pecado, ¿sí? Entonces, Dios está separado de todo pecado, de toda maldad, y al estar separado de todo pecado, de toda maldad, entonces Dios está en busca o va siguiendo su propio honor, ¿sí? Y su honor está sustentado. Habíamos explicado que no existe alguna propiedad de Dios, algún atributo de Dios más importante que otros, pero el atributo de la santidad de Dios es el único atributo en el que la Biblia lo presenta a la tercera potencia, es decir, el único atributo en el que Dios se presenta como un Dios santo, 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 ¿sí? Y todos los atributos de Dios, su amor, su misericordia, su omnipresencia, su omnipotencia, todo esto está revestido de la santidad de Dios. Entonces, Dios busca su propio honor, que podemos decir está esencialmente compuesto, o está esencialmente, se trata esencialmente de la santidad de Dios. En la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, solamente por dos cosas Dios empeña su palabra, solamente por dos cosas Dios ha prometido, ha hecho juramentos. Uno es su propio nombre, su propio carácter, y otro es su santidad. Dice el Salmo 89:35: una vez he jurado por mi santidad. Entonces, este atributo de la santidad de Dios, como digo, no es que presente un atributo más importante sobre los otros atributos, sino que este atributo es muy especial, porque de hecho es incluso el único atributo bajo el cual Dios ha hecho juramento, ha hecho promesas, como dice aquí el Salmo 89:35: he jurado por mi santidad, ¿sí? Muy bien, entonces este atributo de la santidad de Dios, que ya hemos visto es muy especial, muy particular para cada uno de nosotros, debemos nosotros entender que es un atributo comunicable de Dios. Esta palabra comunicable significa que es entonces un atributo que los hijos de Dios deben imitarlo. Cada uno de estos atributos que nosotros estamos estudiando en esta segunda parte de atributos comunicables son atributos que nosotros podemos imitar, que nosotros también podemos desarrollar y que debemos de desarrollar en nuestras vidas, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver este texto de Hebreos 12:14. Hemos visto ya la santidad de Dios, hemos entendido que Dios es santo, entendiendo que es separado de Dios, diferente, etcétera. Todo lo que hemos visto en estas dos clases anteriores. Ahora veamos la santidad de Dios en relación a nuestras vidas. ¿Cómo afecta o qué tiene que ver este atributo de Dios
en nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este texto nos está presentando tres verdades. Bueno, o quiero sustraer tres verdades de lo que nos está presentando este texto. Número uno, nos está imponiendo esta obligación, este mandamiento de seguir la santidad. Nos está hablando de la santidad y nos está hablando de una condenación que obviamente cuando se está refiriendo, sin la cual nadie verá al Señor, sí se está refiriendo a una condenación eterna, ¿sí? A veces leemos algunos textos de la Biblia y queremos suavizarlos y queremos decir, no, creo que el Señor no quiso decir esto con este texto, como por ejemplo me viene a la mente, hay un texto donde el Señor Jesucristo dice, si tu mano o tu ojo te es ocasión de caer, mejor córtalos, ¿sí? Es mejor que entres a la vida eterna sin un ojo, sin una mano, a que te pierdas. Y ese texto, aunque a veces dicen los cristianos, oh, esto es muy fuerte, no creo que el Señor quiera decir que un pecado en nuestras vidas, un pecado, la práctica de un pecado me puede enviar al infierno. Sí, sí es lo que está diciendo ahí el Señor. Y vamos a ver este texto que también aquí está hablando de una manera muy fuerte el autor a los hebreos, ¿sí? Está hablando de la santidad. El primer punto que nosotros tenemos aquí en Hebreos 12:14, sí se está refiriendo a la santidad. Ya vimos, santidad es un atributo de Dios, ¿sí? Un atributo de Dios donde Dios está separado de todo mal, de todo pecado, etcétera. Dios es diferente, todo lo que hemos visto en estas dos clases, pero este atributo de Dios también hemos visto que es un atributo comunicable de Dios. Significa que entonces esta santidad que Dios tiene, nosotros también debemos desarrollar santidad en nuestra vida, ¿sí? Que esta santidad debe ser entonces desarrollada también en la vida del creyente. Entonces aquí el texto, cuando se está refiriendo a santidad, si bien se está refiriendo a una santidad que emana de la misma santidad de Dios, de la misma propiedad de Dios, de este mismo atributo de Dios, este atributo es un atributo comunicable y entonces nos está dando a los creyentes la obligación de vivir en santidad. El creyente debe vivir en santidad en su vida. Y este texto está iniciando con un término que es la palabra seguir, lo que implica fijar los ojos, así como un perrito sigue el hueso cuando uno le mueve el hueso o la comida. Así nosotros debemos de seguir sin distracciones aquel objetivo que se nos está presentando, que aquí en Hebreos 12:14 es la paz por un lado y también la santidad. Entonces, seguir la santidad, lo que está implicando que entonces debemos nosotros de tener una acción positiva. Ahora, ¿a quiénes se está refiriendo aquí el autor de Hebreos cuando les dice sigan? Bueno, pues realmente se está refiriendo a quienes le escribió esa carta. Se escribió esta carta de Hebreos a judíos creyentes, es decir, judíos, personas que venían del judaísmo, que se convirtieron al cristianismo, que ya eran creyentes. Se escribe también a judíos incrédulos que no creen en el Señor, pero que están convencidos del Evangelio. Y esta es una ironía que tenemos en el libro de Hebreos. Se escribe también a judíos que no creen en el Señor Jesús, pero sí están convencidos del Evangelio, sí saben lo que es pecado, sí saben que el Señor es Salvador, o sea, sí conocen del Evangelio, pero no han entregado sus vidas al Señor. Y va dirigido también a judíos incrédulos que habían recibido la iluminación de la palabra de Dios, es decir, que les habían expuesto el Evangelio y que incluso fueron testigos y experimentaron en sus propias vidas señales y prodigios. Es el auditorio a quien se está enviando esta carta de Hebreos. Entonces, judíos creyentes, judíos incrédulos, pero conocedores del Evangelio, judíos incrédulos, pero que experimentaron incluso el mismísimo poder de Dios y que fueron expuestos al Evangelio. Es decir, podemos decir que entonces esta carta de Hebreos se está refiriendo a cristianos
a conocedores convencidos del Evangelio, pero que íntimamente no son cristianos, a conocedores del Evangelio, incluso aquellos que experimentaron milagros. A estas tres categorías se está escribiendo la carta de Hebreos. Ahora, mucha atención con lo que está diciendo el autor de Hebreos. Dice, sigan la santidad, sin santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto entonces es un texto muy fuerte que nos está diciendo, número uno, que los cristianos que no vivan en santidad, entonces no verán al Señor. Lo que nos está diciendo es que un cristiano sin santidad es un cristiano que va a tener una pérdida eterna, que va a tener una condenación eterna. Lo que este texto entonces está diciendo es que sin santidad, aquellos que son conocedores del Evangelio, que saben de la Biblia, etcétera, que conocen perfectamente de la Biblia, pero que Dios sabe que realmente no son cristianos, si no hay santidad en sus vidas, entonces también no verán al Señor, tendrán una condenación eterna. Y número 3 nos está diciendo que aquellos que han conocido del Evangelio, que han experimentado incluso en sus vidas milagros, no porque hayas experimentado un milagro en tu vida, hayas tenido esta iluminación del Señor, hayas tenido una experiencia espiritual, por eso los milagros no convierten a nadie, y lo peor que podemos nosotros presentar al momento de presentar el Evangelio es basarnos a través de experiencias, a través de situaciones milagrosas. Los milagros tienen su lugar en la Biblia, tuvieron su lugar en la Biblia. Hebreos 4:2 nos habla que los milagros fue el medio por el cual aquellos que estaban estableciendo el Evangelio, que se está refiriendo a los apóstoles, ellos, dice que Dios avalaba la palabra que ellos estaban predicando a través de las señales y los milagros y los prodigios que ellos estaban realizando, ¿sí? Pero el día de hoy, cuando tenemos una Biblia, cuando tenemos una palabra profética completa, segura, es entonces a través del Evangelio que nosotros vamos a compartir del Señor, o a través del Evangelio que la persona va a convertirse a Él. Dice el apóstol Pablo en Romanos que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para poder convertir a las personas. Entonces, aquí esto es lo que está presentando, si vemos nosotros Hebreos 12:14, cuando dice entonces, sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, de acuerdo a lo que se está presentando, podríamos entender que se está refiriendo a que cristianos que no vivan en santidad se van a perder, que conocedores, que no importa si eres muy buen conocedor de la Biblia, si no tienes santidad, igualmente no verás al Señor, o que incluso, más allá, si experimentaste un milagro, una señal, un prodigio de Dios mismo, pero no te convertiste al Señor, pero no vives en santidad, aún así hay condenación eterna. Vamos a ver si realmente este texto nos está diciendo lo siguiente. Bueno, el punto número 2 y el punto número 3, obviamente es verdad. Aquellos que conocen del Evangelio, pero que no son cristianos, pues no pueden vivir en santidad, porque la santidad es un atributo de Dios. Entonces emana del Señor la santidad que nosotros vamos a estar viviendo. Y el haber experimentado, el tener experiencias cristianas, entre comillas, tampoco es señal de conversión. Entonces, vamos a ver este punto. Habla de la santidad aquí de una manera muy clara. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí cuando nos habla de la santidad? Bueno, se está refiriendo en primera instancia, como hemos mencionado, a este atributo de Dios, de que Dios está separado, que Dios no está relacionado con la maldad, con el pecado, etcétera. A todo esto se está refiriendo, pero como ya hemos mencionado, este es un atributo comunicable de Dios, es decir, un atributo que el creyente puede imitar, que el creyente debe imitar, que el creyente debe de desarrollar en su vida. Entonces, aquí cuando nos está hablando de santidad, en Hebreos 12:14, esta santidad de la que está hablando se está refiriendo a la santidad que desarrolla el creyente. Si bien
emana de la santidad del Señor, emana de Dios mismo, pero es una santidad que el creyente estará desarrollando en su vida, ¿sí? Ahora, en la Biblia se presentan tres tipos de santidad. Existe la santidad posicional, la santidad práctica y la santidad perfecta. La santidad posicional es aquella en la que posicionalmente nosotros somos colocados al momento de que rendimos nuestras vidas al Señor, al momento de que el Señor viene a nuestras vidas, nos da vida en Cristo, nos restaura a la vida, etcétera, nos salva, nos ha alcanzado con el Evangelio. En ese momento tenemos una santidad posicional. Hemos sido apartados por el Señor posicionalmente, oficialmente, por decirlo así, ¿sí? En ese momento Dios dice, te he salvado, a partir de este momento tienes vida eterna, has sido salvado, entonces has sido separado por el Señor del pecado, del mundo, de la maldad. Para Él es una santidad posicional. A esta santidad no se está refiriendo Hebreos 12:14, porque esa es una santidad en la que nosotros pues realmente no hicimos nada más que creímos, confesamos nuestros pecados, reconocimos nuestros pecados, Él tuvo misericordia de nosotros, nos resucitó espiritualmente, nos perdonó, nos dio vida, entonces ahí nos coloca en una santidad posicional en la que el Señor opera completamente. A esta santidad no se refiere Hebreos 12:14. Hay otra santidad que es la santidad perfecta o completa. Esta santidad perfecta es cuando vamos a ser librados totalmente de la presencia del pecado, de la presencia de la maldad, y esto se va a lograr el mismísimo día y el mismísimo momento en el que nuestros ojos se cierren en este mundo, en el que partamos de este mundo, en el que muramos. En ese momento vamos a experimentar la verdadera gloria, porque por primera vez en nuestra vida vamos a experimentar una vida sin la presencia de pecado. Pero esa es una santidad perfecta, completa, hasta que nosotros estemos con el Señor, ¿sí? Entonces, a esta tampoco se está refiriendo Hebreos 12:14. A la santidad que se está refiriendo este texto de Hebreos es la santidad práctica. Esta santidad práctica es una santidad en la que nosotros diariamente estamos desarrollando, estamos viviendo en una santidad, y esta santidad práctica entonces tendrá dos características que son muy palpables para nosotros, incluso para las personas que nos están rodeando. La santidad práctica en nuestras vidas es de apartarnos del mal cotidianamente, a diario estarnos apartando de todo, de toda especie de pecado, de toda especie de mal. Esta santidad práctica es una santidad que es diaria, que es todos los días, ¿sí? Si en algún momento decimos, "Oh, en este periodo no voy a ser santo, voy a vivir como yo quiero", si hay una interrupción en nuestras vidas, pues entonces hay un peligro en nuestras vidas, porque la santidad práctica tiene esta característica de que es diaria, 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 ¿sí? Dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, ¿sí? Entonces es una santidad que es continua, y es una santidad que es totalmente progresiva, ¿sí? Dice el texto de Corintios, de que el Señor nos va llevando de gloria en gloria, nos va perfeccionando, ¿sí? Entonces es una santidad práctica en la que vamos a pensar, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con 10 pecados, con 10 fortalezas de pecados, con 10 prácticas de pecado con las que vivimos en toda nuestra vida. Entonces, esta santidad diaria vamos a estar nosotros luchando contra ese pecado, absteniéndonos de esos pecados. Ya en un periodo, ya ahora solamente son 9 pecados los que siguen persistentes en nuestra vida. Y continúa el tiempo, y ahora son 8, y ahora son 7, ahora son 6. Y entonces se va dando de manera gradual, de manera progresiva, una mejora en nuestra vida espiritual, en nuestra santidad práctica, ¿sí? Entonces tiene estas dos características. Es diaria, continua, y es progresiva, ¿sí? Ahora, estos aspectos de diariamente, de progresivamente, separarnos de toda forma de pecado, ¿sí? El punto es que cada día
que vayamos nosotros viviendo, cada día podamos ir bajando el grado de pecaminosidad que tenemos en nuestras vidas, ¿sí? Veíamos en la serie de la depresión que la presencia del pecado remanente, es decir, de hecho, el texto, si dice sigan la santidad, pues la misma mención sigan la santidad nos está implicando que la debemos de seguir porque no la vamos a alcanzar completamente. Eso será hasta que obtengamos la santidad perfecta, la santidad completa del Señor. Y veíamos en esta serie de la depresión que este pecado remanente a veces nos puede llevar a la tristeza, incluso a dudar, decir no soy cristiano porque es que no puedo derribar este pecado en mi vida, no puedo con mi carácter, no puedo con esto, no puedo con aquella lucha que yo tengo. Pero aquí no confundamos, una cosa es estar peleando, estar activos en esta santidad práctica, y aunque haya mejoras, a lo mejor así muy pequeñitas, pero la característica es que habrá cambios, a lo mejor son cambios muy pequeños, pero finalmente son cambios. Entonces el punto es cada día de manera progresiva estarnos separando de toda forma de pecado, ¿sí? Ahora, este seguir, entonces si nos impone a aquellos a los que se envía esta carta de Hebreos, este mandamiento, sigan, entonces lo que está refiriendo es que implica nuestra cooperación, implica nuestra participación, implica nuestra obediencia. Entonces aquí mucha atención con esto. Fuimos salvados por el Señor, nosotros no hicimos nada, el Señor nos salvó completamente. Pero una vez que hemos sido salvados, una vez que estamos en el camino del Señor, ahora sí debes de cooperar, debes de participar, debes de ser obediente. Y entonces en esta obediencia eres tú el que se va a abstener de pecados, eres tú el que va a hacer frente a pecados, eres tú el que va a cuidar su lengua, el que va a cuidar sus ojos, el que va a cuidar su cuerpo, el que va a cuidar su mente. Somos cada uno de nosotros. Esto está ya requiriendo participación de nosotros, ¿sí? Ahora, va a surgir una pregunta que es muy normal que surja esta pregunta. Bueno, entonces, si Hebreos 12:14 me está diciendo, sigue la santidad, sin santidad no vas a ver al Señor, entonces, si yo no tengo santidad práctica en mi vida, entonces yo no soy salvo, es lo que está diciendo este autor de la carta de Hebreos, y vamos a contestar la pregunta. ¿Es exactamente lo que está diciendo el autor? Y bueno, primero, nosotros somos salvos no por las obras, somos salvos incluso no por nuestra santidad práctica. Esto necesitamos nosotros entenderlo y comprenderlo. No por desarrollar santidad práctica en nuestra vida es que nosotros somos salvos por la obra de Jesús en la cruz. Somos salvos porque Él nos redimió a través de su sangre que ha sido derramada en la cruz. Nuestra salvación está sustentada, está basada en la obra de Jesús, ¿sí? Pero siguiente punto, si no hay santidad práctica en nuestras vidas, es una señal de que entonces no hay vida nueva en nuestras vidas, es decir, que no hay salvación. Y si no hay vida nueva que nos lleve a producir estos frutos, estos cambios, esta santidad práctica en nuestra vida, entonces si no hay evidencia de ello, entonces no hay salvación, y si no hay salvación, entonces hay condenación. Es lo que sí realmente está diciendo el texto, ¿sí? Lo que el texto nos está entonces diciendo es lo siguiente: Dios está separado del pecado, como vimos en la definición de la santidad de Dios. Dios separado del pecado, y esto está implicando que entonces el creyente también debe de estar separado del pecado, ¿sí? Entonces, aquí el punto, quiero que vean, no es que por las obras que tú hagas, no es de que ay, tengo que abstenerme de todo pecado, de toda maldad, porque si no estoy en condenación. No, el punto es que
el Señor te haya dado vida nueva, que el Señor te haya redimido, si te redime, si te salva, entonces esta vida nueva va a producir, tiene que provocar, tiene que moverte a una santidad práctica, porque entonces tú serás como Dios. Sí, Dios está separado del pecado y tú como creyente, aunque en esta vida no perfectamente estarás separado del pecado, pero sí estarás luchando contra el pecado. Recuerden el texto cuando veíamos esta serie de la depresión, cuando vimos el pecado remanente, ¿sí? El apóstol Pablo clama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado, de este cuerpo de muerte, ¿sí? ¿Quién me va a librar del pecado que mora en mí? Pero el clamor que hacía el apóstol Pablo era un clamor como de un prisionero, o sea, era algo que él no quería realizarlo. Y que bueno, también explicamos que no, él no estaba diciendo que él pecaba y que después decía, ay, fue la carne la que me hizo pecar, sino que se está refiriendo a la presencia del pecado remanente. Eso lo vimos en la serie de la depresión, cuando vimos el pecado remanente. Aquí el punto es entonces que Dios está separado del pecado y que el creyente entonces también debe estar separado del pecado, ¿sí? Si el creyente no está siguiendo la santidad práctica en su vida, entonces lo que sí está diciendo este texto es que no verá al Señor, ¿sí? Y estamos entonces nosotros viendo en este atributo de la santidad de Dios, que es un atributo comunicable de Dios, lo que significa que nosotros también debemos de ser santos como el Señor es santo. De hecho, la palabra de Dios dice desde el Antiguo Testamento, santos serán porque yo soy santo. Entonces es un atributo que el creyente debe de estar desarrollando en su vida. Entonces tenemos un Dios que está separado del pecado. El creyente debe estar separado del pecado, ¿sí? Entonces, si yo como creyente no estoy siguiendo la santidad práctica en mi vida, esta santidad práctica con estas características es diaria, es progresiva. Si diariamente no me estoy separando del pecado, si diariamente no estoy obteniendo victorias sobre el pecado, entonces la Biblia nos está prometiendo, y todo lo que Dios promete lo cumple, está prometiendo, no te engañes, no vas a ver al Señor. Lo que necesitaríamos nosotros es decir, Señor, si en mi vida hay pecado y si hay pecado persistente, entonces necesito más bien ir a la cruz, necesito pedirte perdón y pedir que tú me salves, ¿sí? Entonces, si el creyente no está siguiendo la santidad práctica en su vida, no verá al Señor, sencillamente porque entonces no era creyente, porque la evidencia de que era creyente es la obediencia al Señor, y en esa obediencia él habría estado siguiendo la santidad sin la cual nadie vería al Señor, ¿sí? Entonces, esta es la forma en cómo el autor está presentando esta realidad, que podemos nosotros sustraerla en esta mañana y aplicarla a este atributo de la santidad de Dios. El punto es, hemos visto que Dios es santo y separado y demás, que no es como nosotros, pero esa misma santidad va a repercutir en nuestras vidas, en una vida responsable, en una vida en la que nos estemos guardando de toda forma de pecado, de toda forma de mal, y agradar al Señor y viviendo en esta santidad práctica cada día en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, santidad de Dios es, Dios está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor, ¿sí? En cuanto a Dios, en cuanto a nosotros, que vivamos una santidad práctica todos los días de nuestra vida, ¿sí? Entonces, este fue el atributo de la santidad de Dios. En la siguiente clase vamos a ver la justicia de Dios, después veremos los celos, la ira de Dios, y continuaremos con los otros dos apartados de los atributos comunicables. Muy bien, ¿alguna duda de este tema de la santidad? ¿Queda todo claro? Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta clase que nos has permitido. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de
aprender de ti, Señor. Gracias porque nos pones frente a esta verdad fuerte, Señor. Sin santidad nadie te verá, Señor. Si no hay santidad en nuestras vidas, no te vamos a ver, Señor, es lo que tu palabra nos enseña. Pero, Señor, como el apóstol Pablo decía, miserable de mí, Señor, hoy podemos nosotros también decir, Señor, hay miseria en nuestras vidas, Señor, porque vivimos en un cuerpo corrupto, vivimos en un cuerpo donde tiene este remanente de pecado, Señor. Pero esto no es ninguna justificación para decir, ah, por eso, Señor, es que yo peco porque, Señor, tenemos tu espíritu y dice tu palabra, también el apóstol Pablo dice, la ley del espíritu me ha librado, me ha dado libertad en Cristo Jesús. Entonces, Señor, gracias porque estás en nuestras vidas. Ayúdanos a ser responsables, a ser cuidadosos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a verte como un Dios santo, pero también ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a vivir una vida santa, una santidad práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.